Y tiene un trabajo que nos va a exponer el día de hoy, en el cual hay una reflexión tanto pictórica como a nivel de escritura. Entonces encontramos que hace su primer trabajo de grado, o sea, su trabajo de grado a partir de la investigación del Chumbearte Inga en el año de 1993, mediante el cual incursiona por primera vez en el tema de la recuperación y la valoración de la propia historia. Su trabajo artístico e investigativo se ha concentrado en profundizar en el tema del arte de tejer la vida y en el arte de contar historias, mediante proyectos de trabajo en los cuales ha participado con entrevistas a mayores y a gente de su comunidad, como asesores un poco de su trabajo artístico, y también con el intercambio de conocimientos y conversaciones sostenidas tanto con su abuela como con sus padres y con gente de su comunidad. Entonces, pues les presento al maestro y le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Juan y tú, Cuyicuna. Me siento muy contento de estar aquí. Y bueno, la idea es que yo les voy a contar lo que se denomina en nuestro pueblo los antecedentes de mi propia historia, hasta llegar un poco a una muestra que luego vamos a ver, que se llama Los Pensadores de Tierra y Agua, que es la intervención de objetos, que es lo que estoy haciendo en estos 2 últimos años. Bueno, voy a empezar contándoles a través de imágenes. Quiero contarles, yo vine a la ciudad de Bogotá alrededor de 1987, con otro hermano, también pintor, que queríamos estudiar artes. En esa época se hablaba de las organizaciones indígenas, se hablaba del CRIC, se hablaba de la UNIC, y en esa época pues también se hablaba mucho de los asesores no indígenas que asesoraban, los movimientos indígenas. Vinimos en esa época, entonces pues se nos miraba como seres extraños a nosotros, que indígenas queriendo estudiar artes, sobre todo en la Universidad Nacional. Vinimos en ese contexto. Y posteriormente, pues en mi caso, yo vine a estudiar diseño gráfico. Mi hermano estaba estudiando artes en la Universidad de Nariño y había estudiado artes también aquí en la Universidad de La Sabana, pero yo sí quería acercarme al arte, a través se puede decir, de una carrera más, de la ciudad. Y entonces había crítica, le decían, a mí me dijeron en un momento dado, en la Organización Nacional Indígena de Colombia, los propios indígenas y los no indígenas también me decían, pero ¿usted qué va a hacer con diseño gráfico en su pueblo? Porque es una profesión muy de ciudad. Y era verdad, entonces en los primeros 4 años fue difícil, porque ayer también recordaba eso, que me acuerdo de un trabajo tan, muy de ciudad, que me pidieron que hiciera un trabajo sobre Corfinsura, algo así era, se trataba como de un banco, pero a mí no me interesaba nada de eso, entonces yo insistía en investigar sobre la propia historia, pero en esa época todavía no estaba tampoco, recién se estaba trabajando, se estaba hablando sobre la Constitución de 1991, que fue posterior, 4 años después. Y bueno, como en todas esas circunstancias, luego ya salió, las asesorías de los indígenas. Yo también, para sacarme el clavo, de alguna manera, yo dije que sí, que yo podía hacer algo, a partir del diseño gráfico, pues, como querer recuperar la propia historia, y de ahí surgió el nombre, Guairauaba, y también un libro que más luego les voy a decir, que hice, a partir de la propia historia con mi abuela. Y Guairauaba surge porque mi padre era chamán, y luego en 1991 ya salió la Constitución del 91, y luego en 1992 se estaba hablando del Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En ese sentido yo dije, no, pues bueno, ahora que estamos en el contexto de la decolonización, yo quise decolonizarme, entonces yo dije, no, yo tengo un nombre, Benjamín, mi nombre es Benjamín,
y yo creo que ahí hubo algo, digamos, de, ¿cómo se puede decir?, como una negociación cultural con los colonizadores, bueno, los misioneros que llegaron a nuestro pueblo a principios del siglo XX. Entonces, los apellidos nuestros siguen estando vigentes ahí. Jacanamijoy quiere decir comedor de curí, Tizoy quiere decir de un lugar. Luego yo soy Benjamín, de un lugar donde se come curí. Entonces, digamos, en esa historia, y bueno, se complementaban los nombres. Huayra Wawa quiere decir el hijo del viento. Huayra Wawa es el cuarzo que utilizan los mayores para curar, para diagnosticar un lugar o curar o mirar los males de una persona, pero también para curar a la gente, digamos. En ese sentido surgió y entonces yo le dije a mi padre, yo quiero tener un nombre artístico, quiero llamarme Huayra Wawa. Él me dijo, no, pero si tú ya estás bautizado. Yo le dije, no, pero es que me bautizó fue un cura, yo quiero que me bautice usted. Entonces me dijo, listo, y yo te bendigo y tú eres Huayra Wawa. Esa es la historia. Con él hice un libro sobre, digamos, sobre la propia historia en el 2005. Él falleció hace 2 años y bueno, él influyó mucho, digamos, como en todo esto que les voy a contar. Bueno, y esta es mi abuela, la mamá Conchita, es mi abuela materna. Ella era experta en el arte de tejer chumbe, pero también en el arte de contar historias. Y ella influyó, digamos, para hacer, digamos, el libro y para hacer de contarle o, bueno, traducirles acá a la gente de que el diseño gráfico no simplemente podría ser de la ciudad. Bueno, pues también para sacarme el clavo, digamos. Y ese es el libro que hice con mi abuela. Bueno, esta es hay una fiesta muy bonita ya, luego les voy a hablar. Que es la fiesta en honor del arco iris, y se dice que en esa fiesta es la fiesta del amor, la reconciliación, y bueno, ahí se recuerda a los ancestros, entonces es una fiesta muy especial. Bueno, esto es lo que ya lo dijo Liliana, siempre me ha interesado recuperar y valorar la propia historia. Siempre también el arte de tejer la vida y el arte de contar historias. Y en eso ando, eso es, digamos, de alguna manera, pues, he descubierto también que el arte de contar historias, digamos, en mi paso por la interculturalidad, por la ciudad, me ha servido, digamos, para entender más la propia historia mía y la de nuestros pueblos. Nosotros decimos al lugar de vida, le decimos Causay Suyo Yuyay, que es lugar, vivir, pensar. Se dice que cada uno de nosotros cumplimos una función primordial. Entonces decimos que nosotros somos los descendientes de la cultura del yagé. Y hay una historia, se las voy a leer muy rápidamente. Dice que en el tiempo primigenio toda la tierra estuvo a oscuras. Ya estaba poblada de todos los seres, incluido el hombre, pero este carecía de inteligencia y erraba a tientas buscando alimentos. Realizando esta tarea, los hombres tropezaron con el bejuco del yagé, lo partieron justo por la mitad y le dieron a probar a las mujeres, y ellas tuvieron la menstruación. Cuando ellos lo probaron, se quedaron extasiados viendo cómo el pedazo que les sobró empezó a crecer y a trepar hacia el cielo. Poco a poco las sombras de contorno y las siluetas empezaron a dar pequeños destellos y vieron que el yagé penetraba una flor inmensa, que al ser fecundada se transformó en el sol. De allí bajaron los hijos del sol, cada uno tocando una melodía distinta con sus flautas y tambores, y cada melodía se transformó en un color distinto. Cuando llegaron a la tierra, se dispersaron y cada uno depositó la luz y el color en cada ser. Y cuando el mundo estuvo totalmente iluminado, toda esa sinfonía de colores y música hizo brotar el entendimiento en todos los hombres, creándose así la inteligencia y el lenguaje. Por eso nosotros siempre tomamos el yagé, de muy niños. Nosotros pues tenemos que pasar esa prueba, puede llamarse así. A mí, digamos, la primera experiencia fue a los 6 o 7 años, porque es una forma de buscar, digamos, el que puede tener, porque
digamos, el sabedor, allá se le llama Sinchi, que quiere decir duro, y es sabio, entonces es duro, sabio, porque sabe controlar la mente, sabe controlar el cuerpo y sabe controlar los espíritus. Y bueno, entre los ingas se dice que el mundo es un lugar de lugares, entonces por eso se dice que hay lugares del amor, lugares espirituales de conocimiento, lugares de los ríos, lugares pesados hay. Hace un momento le comentaba a Liliana que puede considerarse que la SAP en este momento es un lugar espiritual de conocimiento, pero que está en un lugar pesado, porque está, digamos, en un lugar muy colonizado, entonces este lugar se puede considerar un lugar espiritual de conocimiento decolonizado, ¿no? Ya en el contexto que estamos ahora. Y sobre los lugares pesados se habla, mi padre tenía unas historias muy bonitas, se dice que los lugares pesados son donde tú no puedes pasar ni las 6 de la mañana, ni las 6 de la tarde, ni las 12 de la noche, porque te puedes enfermar, pero se supone, porque esos lugares tienen unos dueños, por lo general duendes o una especie de brujas que cuidan de esos lugares. Entonces, pero en esos lugares se supone que crecen las plantas de conocimiento, que curan esas mismas enfermedades. Entonces, por eso esos lugares pesados de conocimiento los cuidan con mucho precio. Y bueno, digamos que este es un lugar de conocimiento en un lugar pesado, podría decirse, ¿no es cierto? Bueno, este es el Valle de Sibundoy. Hace un momento me preguntaban que si yo me puedo considerar amazónico. Yo puedo decir que, digamos, hacia el fondo, nosotros estamos en un lugar muy privilegiado. Se dice de este Valle de Valle Sibundoy o Valle del Sol, se dice que es muy mágico y muchos han ido a hacer estudios. Antes se hablaba de que hubo muchas plantas de conocimiento ahí. Y, o sea, este lugar es privilegiado porque también estamos muy cerca al páramo de Bordoncillo, donde se originan muchos ríos, creo que el río Putumayo también hay. Y se dice que es el lugar de los remedios para los ingas. Pero asimismo estamos muy cerca también digamos, al Bajo Putumayo, que es de donde se hace el yagé, o sea, donde crece el yagé. Bueno, esta es otra vista. Y bueno, esta zona es, este lugar de vida es muy privilegiado, digamos, por los ríos y todo referencial. Hace como 2 meses estuve en Costa Rica y me llama la atención que allá todavía utilizan las direcciones, dicen que, por ejemplo, decir que está, bueno, o en Valledupar creo que también se utilizaba, que está la casa cerca de los 3 postes. Y las direcciones en San José, Costa Rica eran así como, digamos, eran referenciales. Y yo creo que es bueno, a mí se me ocurre que es común que en las comunidades indígenas se utilizaba mucho eso, sobre todo en los territorios. Entonces, en este Valle de Sibundoy hay ríos que tienen que ver, por ejemplo, hay ríos de lavapiés, que es donde iban los trabajadores, se lavaban los pies para llegar o para ir a la misa, para los domingos. O también el Ismayaco, que es el lugar donde se defeca, o el lugar de Huarmillaco, que se junta con el río de Espinas, en un punto que se llama el Puente Negro. Se supone que ahí iban los que no les había ido bien en el amor, entonces iban pero ahí también eran los encuentros furtivos también del amor y de todo, entonces. Pero eran sitios referenciales, digamos. Y bueno, y de mi pueblo es como cualquier otro, y ese nombre que ustedes pueden ver, Manoy Raya Santiago, hay toda una historia respecto de esa raya ahí, porque Manoy era como digamos, al principio se supone que nosotros somos descendientes de los incas del Tahuantinsuyo, y llegamos hace como 500 años, y ese nombre, o sea, Manoy lo pusieron nuestros ancestros, que es un lugar, digamos. Manoy era un apellido también, así como Jacanamijoy o Tizoy. Entonces, pero llegaron los colonizadores y le cambiaron el nombre a Santiago Apóstol, pues digamos, sí, por Santiago Apóstol. Y pasaron los años, entonces había discusiones. Los indígenas, después decíamos que Manoy, y los no indígenas decían Santiago.
Sin embargo, cuando cumplió, no sé, no sé cuántos años cumplió de fundada, entonces se llegó a la conclusión de que pues para no pelear pues le poníamos a rayita y era que don Manuel Santiago. Bueno, y esta es la forma, lo que ustedes ven, mi padre siempre, digo, siempre lo tengo en mis fotos y siempre lo tengo en mi corazón y siempre se dice que el Samay es el que siempre, digamos, va a existir, digamos, nosotros somos, por eso somos del aliento del Yajé, pero también somos del aliento de corazón de nuestros padres y mayores. Y bueno, esa es la forma de socializar el conocimiento alrededor del fuego. Entonces, más adelante los voy a mostrar, donde uno se sienta y, bueno, y comparte, digamos, los conocimientos adquiridos en un día, digamos, como estamos en este momento. Y bueno, soy de una familia muy numerosa, mi padre creo que no tenían televisión, porque ellos, sí, yo tengo 12 hermanos, 12 hermanos, somos 2 hermanos, 6 hermanas, 6 hermanos. Entonces tengo, bueno, digamos, como estas historias de lo que estoy contando ahora, el arte de tejer la vida y el arte de contar historias, me llama la atención por eso, porque es como una forma también de dar a conocer, digámoslo, a mis sobrinos también, porque siempre me ha interesado, digamos, hacer la minga de pensamiento, la minga de pintura, que más adelante les voy a mostrar. Bueno, esta es la fiesta en honor al arcoíris. Es una fiesta muy bonita, digamos, se intercambia lo que se dice alientos de corazón, porque, o sea, lo que estamos haciendo en este momento es intercambiar alientos de corazón. Entonces yo les doy aliento de corazón y ustedes, se supone que como decía mi padre, que el arte de, digamos, el querer es poder, pero mi padre le cambió y le puso que el querer es un poder. Uy, no me alcanza. Bueno, este es el lugar de los rituales de mi padre. Y bueno, esta es la forma de eso, digamos, de curar. Allá se dice que se retira, pero se atrae buenos espíritus. Entonces es el arte de soplar, se cura a través del soplar. Esta es la fiesta que les hablé. Ahí se recuerda a los ancestros, se cuentan muchas historias. Son alrededor de 4 o 5 días donde uno visita de casa en casa, se va bailando y se come cuy, se come, bueno, y se recuerda a los mayores. También nos echamos ortigas porque se supone que revive el corazón y el espíritu. Bueno, y ahí también hay un sincretismo religioso. Primero vamos a la misa, luego bailamos. Porque, bueno, es como una especie como de decir, los respetamos pero los irrespetamos a la vez también al cura. Y bueno, este es digamos, la flor representativa de ese día. Y en ese día se dice una frase muy bonita que dice lo siguiente: Causan camaya, suma vivía y suma cauxay. Mientras vivamos, vivir bien, pensar bonito. Y ese es el ritual que uno le echa flores y se perdonan. Digamos, las ofensas recibidas en el año. Entonces uno le dice, pensar bonito, ¿cómo es? Suma vivía y suma causay. Y el otro también es, causan camaya, suma vivía y suma causay. Más fotos, más fotos. Los niños recuerdan a sus mayores. Bueno, este es el libro que hice con mi abuela, digamos, es digamos, el chumbe es un elemento que se supone que protege el lugar donde se inicia la vida. Y digamos, es el mundo. Y el chumbe es una historia subjetiva, es como una especie de, digamos, de historias escritas se puede llamar por maestras del tejido o poemas respecto al lugar donde se hace el chumbe. Este es la chagra, el símbolo de la chagra, el sol, el día, el tiempo. El tiempo para nosotros es kutig, quiere decir quien regresa. Se dice que es mañana, tarde y noche y tiene relación también con el ciclo familiar, padre, madre, hijo y así infinitamente.
el sol, entonces tiempo más sol, tiempo de sol, caminos, colibrí. Bueno, este es un símbolo de reciprocidad familiar. Esta es la forma como utilizan las mujeres el chumbe, que protege, y por lo general a las niñas, digamos, cuando van a tener su primera menstruación, les ponen chumbe calentado, o sea, utilizado por alguna mayor. Más chumbes. Bueno, ese libro, por primera vez utilicé, no utilicé paginación, no utilicé, digamos, no tuve en cuenta nada, ni los textos siquiera, entonces, pero era pensando en el principio del, digamos, del arte de tejer de los ingas. Bueno, esta sería una forma de escribir, digamos, flor más lugar espiritual, se podría, lo que está al lado, y diría ahí, diría tiempos de flores y lugares espirituales. Acá igual, con 6 se puede construir y diría Tutasuyo, Chasca, Wixatuhtu, Wixanyawi, Kutij. Y sería lugar de noche, estrellas, flor de vientre, ojos de vientre, tiempo de sol. Y bueno, luego empecé a utilizar eso en mis pinturas. Bogotá. Bueno, y esto es lo que, digamos, es como en el contexto de este encuentro que quería mostrarles. Fue un proyecto que se me ocurrió hace como 2 años, y porque la canoa es considerado, digamos, es el que lleva y trae pensamientos. Entonces, en ese sentido, fui a pintar 2 canoas y hice una minga, digamos, de pintura en Puerto Nariño, en el Amazonas. Bueno, allá compartí con los niños y pintaba la canoa como una especie, es decir, de hacer una minga y de querer, también de resaltar las propias historias y todo eso. Pero bueno, cuando metimos la canoa al agua, yo creo que es pues, digamos, ¿no? Cada uno conoce su territorio. Y yo no conocía el territorio, digamos, de los ríos, entonces ese día estuve cumpliendo el año y me hicieron caer al río yo creo que para que me cayera un poco. Bueno, y también, digamos, los nombres de las canoas, allá dicen que son los delfines, entonces por eso tiene una de las canoas, la amarilla, tiene forma de delfín, entonces por eso le puse la canoa delfín. Y luego también fui donde mi madre, y como mi madre es, digamos, mamá de varios artistas, entonces, pero ella es experta en tejer chumbe. Y yo le dije que sí quería pintar, me dijo, pero yo nunca he pintado. Yo le dije, pero usted debe tener muy buena, si yo soy su hijo y yo pinto, entonces ¿por qué usted no va a pintar? Hicimos un video, entonces ella también muy profesionalmente agarró y pintamos 5 bancos. Bueno, y esa fue la forma como se presentó por primera vez, entonces las canoas, pero es la idea, como que la canoa es el hilo conductor de las historias, entonces por donde las comunidades indígenas, o bueno, yo pienso que por ahí es que transitan la propia historia. Más canoas. Y bueno, les voy a contar estuve, lo último, estuve el año pasado estuve en un viaje con varios artistas indígenas y bueno, de origen latino por los Estados Unidos. Y entonces teníamos que hacer algo referente a ese viaje. Entonces a mí se me ocurrió, estuve en Manhattan, ahí en la estación del ferry, nos embarcamos en el ferry y también recordé que Manhattan había sido vendido. Bueno, fue vendido, no podría llamarse eso, porque creo que se los compraban por $90 a los indígenas que vivían ahí. Y entonces a mí se me ocurrió, así como, digamos, de alguna manera nos intervienen, se me ocurrió intervenir en Manhattan de esta forma. Con mis pinturas, luego le puse las canoas yo mismo y bueno, así como pueden ver. Y les puse un nombre, entonces Pensamiento de Oairabao en el río Hudson, o que es Ticuna Sinavil en el río Hudson. Es una digamos, la fotografía de las canoas es verdad, y el niño que va en la mitad es hijo de una no indígena y un indígena.
y bueno, digamos, representa como esa interculturalidad, es como ese afán que tengo yo de contar las propias historias. Muchas gracias.